decía, en realidad, aplicar transformada Z para esta secuencia es como medio pavote. Yo justamente estoy haciendo este primer ejemplo porque como que es muy fácil y nos permite entender, espero que permita entender una cosa que les quiero mostrar, pero es como que es medio pavote. Ahora después vamos a ver cómo se procede con secuencias, digamos, de otro tipo. Por ejemplo, con secuencias infinitas, es decir, secuencias que toman un número para todo valor de n. Vamos a ver cómo se puede hacer la transformada Z en ese caso, porque en ese caso ya me va a quedar una serie de potencias infinita. ¿Sí? Y vamos a ver cómo podemos proceder con eso, va a haber radio de convergencia, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, x de z, ¿no? Pensando en la señal esta que está acá, el primer valor es el 1. O sea que sería 1, ¿no? ¿Y cuánto vale n? N valdría menos 1. O sea que sería por z, la estoy poniendo a propósito como bien detallado, a la menos 1 sería. Después vendría más 2 por z a la 0, menos 1 por z a la menos 1, más 4 por z a la menos 2, más 12 por z a la menos 3, y más 6 por z a la menos 4. Y ahí quedó. Voy a llevarlo a la página siguiente, así no tengo que andar dando vuelta. Entonces, claro, en el fondo, ¿a qué es igual eso? Eso es igual a z, porque z a la 1 es z, más 2 menos 1 sobre z, más 4 sobre z cuadrado, más 12 sobre z cubo, más 6 sobre z cuarta. Y si uno quisiera, ahora vamos a ver por qué puede ser importante y por qué no, uno podría sacar como un denominador el denominador, como hacíamos con Laplace, digamos. Acá muchas veces no se hace, ahora vamos a ver por qué, pero uno lo podría hacer para sacar polos y cero también, ¿no? El común denominador sería z cuarta, y acá quedaría z quinta más 2z cuarta menos z cubo más 4z cuadrado más 12z más 6. Y esa sería la transformada z, digamos sus dos formas de representación, una en los términos de la serie, digamos así, y otra con polos y ceros de x de n. Entonces vamos a hacer lo mismo con i de n. No sé si lo quieren hacer ustedes. O sea, i de n, fíjense una cosa, porque en definitiva uno tiene que aprender lo siguiente. Esto es un polinomio en z, digamos así, ¿no? Donde el coeficiente de cada término es el valor de la serie. Lo que pasa que con z a la menos n, digamos, ¿no? Para n igual a menos 1 me quedó z, en cambio para n igual a 1 me quedó 1 sobre z. Entonces, si lo pensamos así, voy a poner i de z directamente. No voy a hacer tanto quilombo. Y voy a decir, i de z es un medio z por supuesto que no va a ser siempre así, ¿no? Pero un primer paso siempre puede ser así. Un medio z más 3 medios, que es el de z igual a 0, el de n igual a 0, perdón, más 3 medios.
1 medio y 3 medios viene. Entonces vendría más 1 medio sobre z, más 3 medios sobre z cuadrado, 8, 9 y 3, más 8 sobre z cubo, más 9 sobre z cuarta, más 3 sobre z quinta. Que, si uno quisiera, uno lo puede escribir sacando como un denominador, en este caso z quinta, y me quedaría 1 medio z cuarta, no, perdón, 1 medio z sexta, ¿no? Medio z sexta, más 3 medios z quinta, más 1 medio z cuarta, más 3 medios z cubo, más 8z cuadrado, más 9z, más 3. Muy bien. Entonces uno, eventualmente, podría decir, bueno, entonces, si yo hiciera I de z dividido h de z, me quedaría la función transferencia. ¿Sí? Me quedaría la función transferencia. E igual que hicimos en Laplace, esa función transferencia es válida para cualquier entrada. ¿Sí? Acá, de la manera que la sacamos, es una manera totalmente trucha, porque seguramente eso se puede a lo mejor factoriar o agrupar. Fíjense, si yo quisiera acá sacar h de z, y en un primer intento por lo menos me va a quedar una cosa espantosa. ¿No? Si yo hago esto, me va a dar voy a hacer una cosa, porque si no voy a estar 5 horas, ¿sí? Acá voy a escribir I de z, ¿no? I de z es 1 medio z sexta, más 3 medios z quinta, más 1 medio z cuarta, más 3 medios z cubo, más 8z cuadrado, más 9z más 3, dividido z quinta, y en vez de dividido, vamos a ponerle por, ¿no? Y voy a ponerlo al revés, voy a poner z cuarta, ¿no? Dividido z quinta, más 2z cuarta, menos z cubo, más 4z cuadrado, más 12z, más 6. Entonces, se me va a tachar el z cuarta, ¿no? Con 5 de la z me va a quedar una sola. Y me va a quedar entonces que h de z
que h de z es un medio z sexta más 3 medios z quinta más 1 medio z cuarta más 3 medios z cubo más 8z cuadrado más 9z más 3 y abajo me va a quedar z, que era la z que me había quedado, por, y entre paréntesis, el otro polinomio, que era z quinta más 2z cuarta menos z cubo más 4z cuadrado más 12z más 6. Bien, entonces acá, muy probablemente, esos polinomios que están ahí, el de arriba y el de abajo, seguramente se deben poder acomodar para que quede algo más chico. Algún factoreo. Pero supóngase que lo dejamos así. Supóngase que lo dejamos así. Y entonces yo dijera, bueno, a ver, ahora vamos a poner una x de n. Ahora probamos con, y yo digo, por ejemplo, que x de n es 0, 1, 1, 2 y ceros. ¿No? De forma tal, ¿cuál sería la x de z correspondiente a este? La x de z correspondiente a este sería, y vamos a suponer que este es el 0. Que este es el 0. O sea, un 1, un 1 y un 2. Bueno, entonces, x de z, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1 más 1 sobre z más 2 sobre z cuadrado. Con lo cual va a ser z cuadrado y acá me va a quedar z cuadrado más z más 2. Bien. Y entonces yo, póngale que ahora dijera, bueno, si h de z es y de z sobre x de z, bueno, entonces y de z es igual a h de z por x de z. ¿No? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría todo esto que está acá por esto. ¿No? Si no me equivoco. Creo que sí. Sí, 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 sí. Bien. Y yo lo que tendría que hacer con eso, ¿no? Es como llevarlo, a ver. Todo bien, Fede. Llevarlo a una serie, ¿no? Y con eso obtener los términos de la secuencia IDN. Lo cual, en este caso, hacerlo así es una terrible locura, porque obviamente si la entrada es 1, 1, 2, imagínense, si nos resultó sencillo, dentro de todo, hacer la salida, ¿no? A manopla, así, para esta secuencia que era más larga, para hacer semejante pavada, la hago en 2 minutos, digamos, no voy a hacer. A ver, ¿para qué se usa transformada de Laplace? Transformada de Laplace se usa para hacer más sencillo ciertos cálculos. Acá pareciera como si en vez de hacerlo más sencillo, los estuviera
digamos, complicando, ¿sí? Yo simplemente les estoy mostrando la equivalencia, digamos, lo que podíamos hacer antes, lo que podemos hacer ahora, ¿sí? En realidad, el fondo de la cuestión es que esta HZ que está acá, fíjense, si yo con esta ecuación de diferencias, ¿no? Aplico las propiedades, ¿se acuerdan las propiedades de la derivada y de la integral? Que la derivada, si yo tenía la derivada de una función, la transformada a Laplace era S por f de S, y si yo tenía la integral de la función, y bueno, la transformada a Laplace con condiciones iniciales nulas era f de S sobre S. Bueno, acá hay algo parecido para x de n menos 1 y x de n. Entonces yo lo puedo correr, puedo sacar esto en función de x de n, ¿no? Es decir, yo puedo, es como si pudiera acá aplicar transformada z acá, y me va a quedar algo que es mucho más sencillo que esto que obtuve acá. Eso, en el fondo, quiere decir que esto yo lo tengo que poder simplificar. Si a alguien se le ocurre de qué manera puedo agrupar ahí, yo no lo veo tan claro. No está claro. No, pero podría sacar factor común z y ya se simplificarían las dos, la z de abajo y la z de arriba, y ahí empezar a ver. Sí, pero acá no tengo la z, no me va a quedar 3 sobre z. Sí, es verdad. Este tipo de... Lo que pasa es que no me quiero meter todavía en eso. Después, en todo caso, volvemos para atrás y lo volvemos a ver. Acá se hace muchas veces lo que se llama la división larga. Se hace una división entre polinomios, ¿sí? Una división que en el fondo no termina nunca, pero justamente lo que yo quiero obtener es la serie que me queda. Entonces, esto, por ahí yo podría hacer la división larga, y a lo mejor en la división larga veo que no me queda infinita como queda muchas veces la división, sino que es como una manera de encontrar dónde está el factoreo. Pero no me quiero meter en eso ahora. Vamos al siguiente. Después volvemos sobre esto. Después volvemos a ver qué cosa nos sugiere hacerlo de la otra forma, con las propiedades, ¿no? A ver si le podemos encontrar la vuelta de cómo podemos continuar a partir de ahí. El siguiente paso va a ser encontrar la transformada Z de este tipo de secuencia. Supónganse que yo les digo, supónganse que yo les digo 2 a la menos n por mu de n. Entonces, esta secuencia ya no es finita como la otra. Finita quiere decir que no es infinita, ¿sí? No que es la milanesa finita, ¿no? Que no es infinita. Esta, en cambio, es una secuencia infinita, que arranca en n igual a 0 por el mu de n, pero es una secuencia infinita. Yo podría decir, por ejemplo, que esto es 2 a la 0, que es 1, después vendría un medio, ¿no? Después vendría un cuarto, después vendría un octavo, después vendría un 16avo, etc. ¿No? Pero es infinita. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de, usando la fórmula de la transformada z, f de z es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n, vamos a tratar de aplicarla a esta, digamos, situación que es diferente en principio a la anterior, pero el mecanismo con el cual vamos generando la serie de potencia que se va a armar es el mismo. O sea, ¿cómo sería el primer término? El primer término sería 1 por z a la 0, ¿no? Y ahora vendría un medio, digamos, sobre z. Y después vendría un cuarto sobre z cuadrado, etcétera. Un octavo sobre z cubo, un 16avo sobre z a la cuarta, y en general, ¿no? Esto va a ser 1, y yo le voy a poner acá abajo el 2. Voy a poner acá 2 a la n por z a la n, ¿no? Porque así, en definitiva, va a ser la expresión general
de la serie de potencias. Esto es una serie de potencias, ¿sí? Esto es importante entenderlo. X de n es una secuencia, una serie de números ordenados. En cambio, x de z es una función. Es una función, que es la porquería esta que encontramos acá. Bueno, cuando los términos son infinitos, es lo mismo. Yo tengo x de n, que es una secuencia infinita, y f de z, que es una función, que como tiene infinitos términos, esta termina siendo una serie de potencias. Ahora, algunas series de potencias, por ejemplo esta, se puede encontrar la suma de esos infinitos términos. En particular, uno que se llama serie geométrica. ¿Qué es la serie geométrica? La serie geométrica es una serie que tiene un primer término que se llama a sub 1. Sería, si ustedes quieren, vamos a llamarlo f de z, si quieren. F de z tiene un primer término, a sub 1, ¿no? Y después tiene, no lo vamos a llamar a f de z, porque esto no tiene nada que ver con la transformada z. Yo tengo un primer término a sub 1, ¿no? Y después tengo a sub 2 por R. R se llama razón. Perdón, está mal lo que estoy escribiendo. Estúpido. Tengo a sub 1 por R. Es decir, cada término se obtiene multiplicando el anterior por R. R, para que esta serie converja, converja, así no se escribe. No seas animal, Daniel. Converja, así se tiene que escribir, ¿no? Converger va con G. Pero para que la serie converja, estoy, ¿cómo se dice? Conjugando el verbo en ese tiempo, tiene que ser con J. Bueno, después lo chequeamos. Para que esta serie converja, el módulo de R tiene que ser menor que 1. Bueno, esta que yo escribí acá arriba, es una serie geométrica. ¿Por qué? Porque el primer término, en la que escribí en esta, ¿no? El primer término es 1. Y R, fíjense, es 1 sobre 2z. O sea, a 1, el primero lo puedo escribir 1 sobre 2z. Y si yo multiplico eso por 1 sobre 2z, me queda 1 sobre 4z cuadrado. Y si lo multiplico por 1 sobre 2z, me va a quedar 1 sobre 8z cubo. ¿Está bien? Bueno, esta serie converge a sub 1, si converge, ¿no? Sobre 1 menos R. Es decir, supónganse la sucesión de números esos que está ahí arriba. 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16. ¿No? Y yo agarro la calculadora y empiezo 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16, más un 32, más un 64. Agarro la calculadora y hago la cuenta, empiezo. ¿No?
¿cuánto, si esto fuera una suma, porque no es una suma, es una sucesión, pero si fuera una suma, ¿cuánto me daría? Me daría 1 sobre 1 menos un medio. 1 menos un medio es un medio, o sea, tiende a 2. Si yo sumo estos números, tiende a 2. Si alguien tiene ganas, cuando está aburrido, un sábado de la noche, agarra la calculadora y empieza 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ir tendiendo a 2. Es decir, el número que me da esa suma infinita tiende a 2. ¿Sí? Fíjense, usted puede decir, pero ¿cómo puede ser que tienda a 2 si son infinitos términos? Está bien. Una de las condiciones para que una serie justamente converja es que el término enésimo tiende a 0. Es decir, el término que vas agregando es cada vez más chiquitito. Entonces al final no le agregas nada. ¿Sí? Esa es una de las condiciones, no la única, pero una de las condiciones que tiene que cumplir una serie para ser convergente. En este caso, además, R, como es una serie geométrica, R tiene que ser menor que 1. Pero en este caso R vale un medio. Entonces, si ustedes lo chequean, van a ver que es así. Que esa suma infinita, no van a hacerlo infinito porque no pueden, se van a volver viejos, pero, digamos, va a acercarse rápidamente a 2 y van a ver que el número que ustedes están agregando y ya casi no es nada, y entonces tiene como margen para seguir sumando, aunque sean infinitos términos, porque le está sumando nada, y vos ves que se va acercando asintóticamente a 2. En este caso, estamos hablando de una serie de potencias. Entonces f de z, de acuerdo a lo que vimos, valdría a su 1, que era 1 también, porque la serie de potencias también es 1. ¿Sí? El primer término. Dividido 1 menos, y acá tengo que poner r, pero dijimos que r es 1 sobre 2z. Entonces acomodo esto para que esto me dé un poquito más, digamos, amigable. Tengo el 1 acá arriba. Y acá abajo saco como un denominador 2z. ¿No? Y entonces me queda 2z dividido 1, 2z por 1, 2z. Y 2z dividido 2z1 por 1, 1. O sea que esto en definitiva nos da 2z sobre 2z menos 1. Y, como hemos insistido en Laplace, siempre al primer coeficiente, al coeficiente principal, tiene que ser 1, porque así quedan los polos bien. Entonces yo acá, aunque no tenga 2 voy a sacar factor común 2. Entonces esto es 2z, y abajo me queda 2 por z menos un medio. Por supuesto el 2 se cancela. Entonces, x de n igual 2 a la n. No, perdón, 2 a la n no era 2 a la menos n. 2 a la menos n por mu de n tiene, por transformada z, z sobre z menos un medio. Ahora vamos a hacer el análisis de la convergencia, porque eso era cierto solamente si módulo de r es menor que 1. A ver si lo puse en módulo, porque va con módulo. Sí, lo puse en módulo. Bien, entonces, análisis de la convergencia. Habíamos dicho que R era 1 sobre 2z. Entonces, módulo de R menor que 1 implica que el módulo de 1 sobre 2z sea menor que 1.
Módulo de 1 es 1. Y módulo de 2 es 2. O sea que me queda así. Paso el módulo de z para allá, multiplicando, y me queda entonces que el módulo de z me va a quedar mayor que 1/2. Entonces, como estamos en complejos, tenemos la transformada z, que era f de z igual a z sobre z menos 1/2. Entonces tiene un 0 en el origen, ¿sí? Y un polo en 1/2. ¿Sí? Y una región de convergencia con el módulo de z mayor que 1/2. Sería eso los z que puedo usar para que sea convergente mi transformada z. En general, vamos a ver, todas estas transformadas z que son de 0 en adelante, tienen un nombre, ahora no me acuerdo, porque también podemos ir para atrás, ¿no? O podemos tener de los dos lados. Pero si son de 0 en adelante, la región de convergencia es de un círculo hacia afuera. Ya vamos a ver cómo eso se repite. Bueno, definitiva. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora. Entonces, perdón, profe. Sí. Entonces, ahí tenemos que el 0 es 0, tenemos un 0 en 0, Sí, y tenemos un polo en 1/2. sí, vamos a escribirlo eso, pará. Tenemos el 0, sería en z igual a 0. Y el polo, en este caso, tenemos un solo polo, tenemos z igual a 1/2. Sí. Sí. Y tenemos la región de convergencia, que es, digamos, módulo de z mayor que 1/2. Módulo de z mayor que 1/2, ¿se acuerdan que se acuerdan porque lo vimos al principio cuando dibujábamos los recintos, ¿no? De números complejos. El número complejo módulo de z mayor que 1/2 es el que tiene, el que está alejado más lejos de 1/2 del origen, ¿no es cierto? Entonces me queda la circunferencia, esa, con radio 1/2, sin incluir esa circunferencia. En realidad es de ahí para afuera, ¿no? Porque tiene que ser mayor. Entonces, decía, nosotros vimos, primero, la transformada z de una secuencia finita. La transformada z de una secuencia finita es una pavada. Yo me quise hacer el canchero y quise hacer, digamos, la entrada con la salida. Es como que quise arrancar con esta ecuación, con esta función, ¿no? Para tratar de encontrar el IDN con el XN, que sé que se puede hacer, por eso digo que después volvemos en todo caso, y acá medio me trabé, ¿no? Porque se me complicó, porque la X de Z me dio todo esto, no sé cómo simplificarlo, y claro, cuando le pongo una X de Z sencillita, igual me queda un choclo. Pero digamos que la transformada Z de una secuencia finita es una pavada, que es, por ejemplo, esto, XDN, X de Z. Ahora estamos haciendo la transformada Z de una secuencia con infinitos términos. ¿Sí? Y por el momento estamos viendo estas secuencias que son muy particulares, que se llaman secuencias geométricas, que forman series geométricas, donde cada término se obtiene con el anterior multiplicado por una razón constante. Después vamos a hacer un comentario, porque es muy, muy singular,
cómo todos los libros comienzan con esta secuencia, y en general yo no he visto explicado por qué empieza con esta secuencia. Por supuesto, uno puede decir, bueno, porque está bien, porque si yo invento una secuencia infinita que no tiene una regularidad, ¿cómo hago para obtener la serie? Me queda una serie infinita y ¿cómo la puedo, digamos, acomodar? Bueno, una serie que sí puedo acomodar es la geométrica. Entonces empecemos por ahí. Bueno, está bien, pero no parece un argumento, porque usar una serie geométrica le pone como una restricción muy fuerte a las secuencias, digamos, que estamos aprendiendo a hacer. Sin embargo, hay algo interesante, es que si yo sumo dos series geométricas, no me da una serie geométrica. Y entonces, si yo tengo dos series geométricas sumadas, hacer la transformada Z, vamos a ver que es muy fácil, porque hago la transformada Z de la primera, la transformada Z de la segunda y después la sumo. Entonces, una conclusión que yo nunca pude confirmar, y siempre digo que lo tengo que hacer y nunca lo hago, es que, en principio, una secuencia cualquiera, yo creo que debe ser posible representarla como una suma de secuencias geométricas. Es decir, aunque sean infinitas. Es decir, yo tengo una secuencia cualquiera que no es geométrica. Bueno, pero yo la puedo representar como una suma de secuencias geométricas. Entonces sí tendría sentido esto. Es como si fuera la serie de Fourier, que yo todas las funciones periódicas las puedo representar en función de senos y cosenos. Bueno, sería como algo así. Si yo todo el conjunto de secuencias yo las puedo representar como suma de secuencias geométricas, entonces esto que estamos aprendiendo tiene una fuerza enorme, porque significa que después las puedo usar para resolver cualquier secuencia. Ahora, Está por cortar, profe. sí, en la próxima, déjenme cómo estamos. La próxima la arrancamos, por ejemplo, 8 menos cuarto. No, 8 menos cuarto no, 8 menos 20. ¿Sí? Arrancamos la próxima 8 menos 20 y 40. Acá. Y vamos a hacer justamente una combinación de estas que les estoy comentando. 8 y 40 nos vemos de vuelta. Ok, profe.